Así como estamos, vamos a leer los primeros los primeros dos versículos del capítulo 20 de Génesis. Abraham y Abimelech es el título de este capítulo. Y vamos a leer todos juntos el versículo 1 y 2 solamente, y nos podemos sentar para entender lo que dice aquí. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Puede tomar su lugar. Si usted se da cuenta, se repite la historia, ¿sí o no? ¿Qué había pasado con Abraham? Que ya se le había hecho costumbre, ya había usado ese mismo truco para protegerse y para proteger a Sara. Y aún, hermanos, que Abraham es uno de los héroes de la fe, como que no aprendió bien la lección la primera vez. Es más, hermanos, al entregarse a esa tentación, otra vez arriesgó el convertir un acto pecaminoso en un patrón de conducta pecaminoso. Porque recuerdan, ya se había él dado a conocer y decir: es mi hermana, para que no lo mataran, para que no le hicieran nada. Y nuevamente se repite aquí. Vamos a ver en el capítulo 12, si usted va al capítulo 12, versículo 11 al 13, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora conozco. O sea, ¿no se había dado cuenta Abraham de la esposa que tenía? ¿No nos hemos dado cuenta de la esposa que tenemos, hermanos? Yo sí. ¿Cuántos varones dicen amén? Si se han dado cuenta de la esposa que tienen, ¿cómo no iba a saber? Pero aquí dice que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Imagínese nada más. Ya se le había hecho costumbre. Regresamos al capítulo 20. Entonces ya se le había hecho un patrón de conducta: mentir cada vez que su vida o cada vez que él sospechaba que su vida iba a estar en peligro. Hermanos, no importa cuánto amemos a Dios, hay a veces tentaciones difíciles de resistir. Y estos son puntos vulnerables, hermanos, de nuestra armadura espiritual. Mientras luchamos con estas debilidades de cada día, el no mentir, el no caer nuevamente en ese pecado que usted sabe. Mientras luchamos con eso, hermanos, podemos animarnos, tener esa esperanza que el Señor está actuando y está cuidando de nosotros, al igual que hizo con Abraham. Lo cuidó. A pesar de esa mentira, lo cuidó. Y Abimelech había tomado, sin saber, a una mujer casada como esposa en su harem, y estaba a punto de cometer adulterio. Es curioso encontrar, Dios no cubre nada. De hecho, la palabra de Dios dice que nada hay oculto que no haya de ser descubierto. Y aquí Dios está permitiendo que veamos esa parte humana y vulnerable de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe.
Abraham fue escogido por Dios. Dios vio en el corazón de Abraham algo muy especial y lo escogió para formar de él una gran nación y ser de bendición a todas las naciones. Si usted y yo estamos aquí, en parte es por Abraham, porque a través de Abraham nació nuestro Salvador. De alguna manera, Dios centra su atención en la Escritura, en los depositarios de la simiente escogida. Desde Adán se va con Abel, Caín mata a Abel, Set sustituye a Abel, pero lo que les quiero dar a entender es que Dios va centrando su atención y la historia de la Escritura sobre los depositarios de esa simiente escogida a través de la cual vendría Cristo. Al final, la promesa de Dios a Abraham, serás bendición a todas las familias de la tierra, se cumple en Cristo. O sea, Dios está con los que están con Abraham, y con los que están en contra de Abraham, Dios se constituye también en contra de ellos. Pero la promesa se cumple. A través de Abraham y a través de la simiente de Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. Ahora, todas las que quieran ser benditas, ¿quiénes son todos los que quieren ser benditos? Los que abrieron su corazón. ¿Recuerdan que el Señor dijo que si estos no hablan, las piedras hablarían? ¿Sí recuerdan las palabras del Señor? ¿A qué piedras? A las de los arqueólogos, a las pirámides, a las ruinas que encuentran. ¿Se está refiriendo a esas piedras? ¿Quieren conocer a qué piedras se están refiriendo? Vayan a su casa y encuentren el espejo más grandote que encuentren. Con mucho cuidado se van asomando ahí. Porque esto no es para cardíacos, ¿eh? Si lo hacen así de golpe, quién sabe qué les pase. Pero si poco a poco va a aparecer ahí un monstruo, una piedrota ahí. Tal vez de los que estamos aquí, su llegada al conocimiento de Dios fue suave, tersa. Porque tal vez usted no era tan duro. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos unas piedrotas duras que no queríamos entender? Si estos no hablan, si estos no alaban, las piedras, esos que eran duros, esos que uno dice, ese que se va a convertir, pues a veces es más fácil que esas piedras se conviertan a que esta piedra se doblegue. Pero al final, quienes abrieron, qué curioso, quienes abrieron a Dios la oportunidad de conocerle, entonces, mire, Dios no puede obrar a quien no abra su corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esa puerta nada más se puede abrir desde adentro. Quien abra la puerta, entonces yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Tendré una intimidad, una buena plática, una plática íntima, constructiva, para darme a él a conocer. De alguna manera eso es lo que está diciendo Dios. Vea en el ministerio de Cristo, en el ministerio terrenal, quiénes fueron salvos, quiénes fueron receptores de su bendición, quiénes recibieron algo de Cristo, quienes querían. Porque Dios a nadie obliga. Estamos ya en los últimos tiempos en donde dice el Señor que el evangelio del Señor será predicado a todo el mundo y después de esto, el fin. Estamos en esas vísperas.
Dios habla desde el ministerio de Cristo hacia acá, empieza la plenitud de los gentiles, el tiempo de oportunidad para los gentiles que no son del pueblo judío y que van a entrar a ser salvos. Estamos en esa época, ya en las vísperas del fin. Va a llegar el momento en que se va a cumplir ese número de gentiles que van a ser salvos. La plenitud de todo eso es cuando el evangelio de Cristo sea predicado a todos. O sea, todos van a tener la oportunidad de decidir sí, decirle al Señor sí o decirle al Señor no. Pero van a tener oportunidad, de tal manera que cuando lleguemos a su presencia no vamos a poder tener excusas. Estoy hablando de los que no conocen, pero ahora hablemos de los que conocemos. Mientras estamos en este mundo, aún ya conociendo, seguimos estando sujetos a prueba. Dice la palabra, toma el símil de lo que le pasó al pueblo de Israel, que salió de Egipto y fue llevado para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Pero ¿cuántos de los que salieron de Egipto entraron? Ninguno. Entraron los que fueron naciendo en el camino, porque precisamente por su incredulidad, al llegar precisamente al lugar que se está hablando aquí, ahí en el Negev, ahí donde estaba Abimelech, ahí donde sucedió esto con Abraham, hasta ahí llegaron, Cades Barnea, etcétera, etcétera, y ahí fueron a reconocer la tierra y no le creyeron a Dios, nada más 2, los otros 10, porque fueron 12, uno de cada tribu, los mandaron a reconocer la tierra para entrarla, a poseerla. Pero dice que nada más 2, Josué y Caleb, vinieron con buenas noticias, pero los demás no actuaron en fe, sino actuaron en vista. Dios les había prometido que les iba a dar la tierra. ¿Cómo? Era cuestión de Dios. Ellos nada más tenían que creer. Pero vieron gigantes, a pesar de que comprobaron que lo que decía Dios, que era una tierra que fluía leche y miel, y era cierto. Una tierra de provisión es el significado. Porque regresaron cargando los frutos, que apenas se doblaba la vara en donde los traían cargando. La tierra era productiva, fluía de ella provisión, fluía leche y miel. Comprobaron eso, pero vieron que había gigantes. Y dice, a comparación con ellos, nosotros somos como hormigas. Y tuvieron miedo, no confiaron en Dios. Y Dios los tuvo vagando en el desierto por 40 años. Tiempo que tuvo Dios para que todos aquellos incrédulos idólatras que se contaminaron en Egipto murieran. Y los que fueron naciendo durante esos 40 años fueron los que poseyeron la tierra. Llegaron ahí a donde estaba Abraham. Y de ahí se regresaron y no entraron por incredulidad. La virtud de Abraham es que él le creyó a Dios. Y dice aquí mismo la palabra, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios fue a Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, idólatra. Abraham no era ajeno a eso, era igual. Sin embargo, Dios vio en el corazón de Abraham tal vez alguna chispa de anhelo de conocer algo diferente a su entorno, a su contexto, a lo que le habían enseñado o había aprendido. Y es bien curioso. No tengo tiempo, pero me gustaría entrar. Hay mucho que hablar de esto, pero quiero ubicarlo en el contexto de Abraham. Cuando vamos al versículo 12, ahí nada más nos dice ya lo que ya platicaron. No nos dice lo que platicaron. Porque el 12 empieza, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ya nada más nos narra, pero ¿qué le dijo?
¿Cómo se presentó Dios a Abraham y le dijo: yo soy el Dios verdadero? Todo lo que adoran aquí, incluso lo que tú adoras, eso es falso. Yo soy el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra. Bueno, ¿y cómo te voy a creer? Porque yo vi en tu... En Segunda de Crónicas, no me acuerdo bien la cita, hay un pasaje bien profundo y real. Dice: porque los ojos de Jehová miran en toda la tierra para encontrar un corazón recto que busque hacer su verdad. Algo así dice. A ver si mientras estoy hablando, ahorita me ayudan a encontrarlo. Pues eso sucedió, eso fue lo que hizo Dios. Recorrió toda la tierra con sus ojos hasta encontrar un corazón que en el fondo de él buscara justicia, buscara algo diferente, buscara respuesta a sus preguntas. Tal vez ese era Abraham. Y Dios habló con él y se mostró, porque Dios tenía un proyecto: crear una nación. De esa nación alguien que escribiera este libro y lo diera a conocer al mundo, porque a través de este libro Dios se iba a dar a conocer al mundo. Pero tenía que partir de una persona que formara una nación y que llevara a cabo esos planes, y que a través de esa persona también naciera el Redentor, el Salvador, el que iba a darle solución completa al problema del hombre, que es el pecado. Y a través de Cristo incluso resolver el problema de la creación, porque dice la palabra que por el pecado original de Satanás allá en el cielo, toda la creación fue contaminada. ¿Sabe usted que si usted y yo permanecemos fieles, y esto conlleva pasar la eternidad con Dios, hay muchas cosas que Dios no nos ha explicado todavía, pero que están expectativas ahí abiertas? Porque cuando hablamos de que incluso la creación va a ser renovada, la misma Biblia dice, y tal vez nosotros intervengamos en eso, porque dice que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea que después, ya en la eternidad, vamos a tener, yo no sé si decirle trabajo, porque para nosotros trabajo es algo que a veces pesa. No, va a ser, llamémosle, disfrute, funciones que vamos a ejecutar, no lo sé. Son expectativas que la palabra nos abre, ¿no? Pero que nosotros vamos a intervenir. La creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay expectativas ahí. Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, etcétera. Pero ¿cómo se presentó? Si nos vamos a Hebreos 6, ahí está la explicación. Dice que Dios platicó con Abraham, se le presentó, y dice: para que me creyera Abraham, yo no actué como humanamente hablando, ¿no? Para que usted sea creíble, sea aceptado, usted tiene que echar mano de alguien más grande que lo respalde. Si usted quiere ir a hacer una transacción, a pedir un préstamo, etcétera, etcétera, le piden un fiador o le piden a alguien que responda por usted. Y si usted escoge a alguien más grande, fácilmente le dan lo que va a usted a pedir. Pero en este caso dice que Dios, no habiendo nadie más grande que él, juró por sí mismo. Y eso es bien importante, porque hizo pacto con Abraham y Abraham le creyó. Pero dice que Dios juró por sí mismo. Eso tiene implicaciones no solo con Abraham, sino con nosotros. Porque eso se repite en nuestra relación con Dios continuamente. ¿Sabe por qué? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. En este caso fue Dios y Abraham. Normalmente ese pacto se hace con iguales o con uno un poquito más grande, pero más o menos tratando de que haya equidad en las fuerzas. Un acuerdo, un pacto, ambas partes adquieren derechos y obligaciones. Y cuando una parte falla,
se rompe ese pacto. Y el que no falló sale beneficiado. La falla de alguna de las partes rompe el pacto. Y el que no fue culpable sale beneficiado de ese pacto. En este caso, vuelvo a ser reiterativo, el hecho de que el Señor haya jurado por sí mismo, a nosotros nos beneficia. Nosotros no somos del pueblo judío, pero entramos al pacto y a las promesas a través de Cristo. Nosotros estamos incluidos en ese pacto con Dios. Y salimos beneficiados, porque con ese pacto, ¿sabe qué obtenemos de entrada? Somos hechos hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Por eso dice la palabra que somos con Cristo coherederos. Legalmente, todas las riquezas del Padre nos pertenecen. ¿Qué riquezas? Pues sí, no necesariamente materiales. Aquí está hablando de algo más valioso que lo material. Riquezas espirituales. Para usted y para mí son las promesas, y para nuestros hijos, y para los que crean, y para los que están lejos. Son nuestras promesas. Tal vez las estamos mal desperdiciando, pues. Ahí están. Buena parte de las promesas son condicionales. Si tú haces esto, entonces yo te bendeciré. Lo que pasa es que nosotros ni siquiera queremos hacer esto, y sí queremos la bendición. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta? No, sí, Dios contesta. ¿Por qué Dios no me escucha? No, sí, Dios escucha. Lo que pasa es que nosotros sabemos, a veces, obstruimos el lugar por donde entran las bendiciones. ¿Sabe por qué se tapan las coladeras en tiempo de lluvias? Y si quita la basura, el agua fluye. ¿Está entendiendo en lo espiritual qué es lo que a veces sucede? Usted y yo tapamos la bendición. Dios escucha, Dios oye. Dios quiere, porque para eso son las promesas. Dios es un Dios dador. Se agrada dando. A ver, el símil, ¿qué pasa usted cuando usted bendice a su hijo dándole? ¿O le niega a su hijo? Le da lo que él quiere, lo que él necesita, y siente satisfacción. Bueno, imagínese a Dios. Entonces no es Dios el de la culpa, ¿eh? Vaya buscando ese espejito que le dije. Ahí va a salir el culpable. Juró por sí mismo. Eso sigue siendo vigente y sigue siendo un aliciente y una bendición, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué dice el Señor? Por ese juramento que hizo Abraham, juró por sí mismo, dice, aunque ustedes fuesen infieles, yo permanezco fiel, porque no puedo anegarme a mí mismo, juré por mí mismo, yo no puedo traicionar lo que dije, yo soy Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos roto ese pacto con nuestras acciones, con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía? Y Dios permanece fiel. Fíjese lo que voy a decir, y ojalá me entienda bien. Muchas veces nosotros amarramos a Dios con su misma palabra. Parece tonto lo que uno dice, entiéndame, porque en lo espiritual llega a hacer eso. ¿Cómo puede un gusanito amarrar a Dios o obligar a Dios? No por nosotros, sino por lo que Él mismo, por los candados que Él mismo ha puesto en su palabra. Dios está obligado a atenderlo si usted cumple la condición. ¿Me está entendiendo lo que digo? Porque suena hasta ilógico, pero así es. Y no porque lo diga yo, sino porque Dios mismo así lo planteó. Dice, Dios atiende al humilde. Y mira de lejos, Dios atiende
al que cumple esa condición, Dios, fíjese, Dios se obliga, Él se obliga, no que nosotros lo obliguemos. Él se obliga, porque Él lo dijo en su palabra y juró por sí mismo, y Dios no miente. Dios atiende al humilde. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la llave que abre el corazón de Dios? El que usted se humille. Porque cuidado con el juego, Me dijeron el que obedece. Sí, pero a veces obedecemos, pero no nos humillamos. Entonces, cuidado. Una de las cosas por las que estamos aquí es porque estamos conscientes de que no somos nada. Por muy alto que volemos o lleguemos, ve aquí a Abraham. El padre de la fe falló. El padre de la fe tuvo debilidades. El enemigo sabía cuál era el punto débil de Abraham, porque no fue esta ocasión, ya había habido otra ocasión. Satanás supo el punto débil de Abraham. Satanás también busca y sabe cuál es nuestro punto débil y por ahí nos va a atacar. Dice la palabra que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y de alguna manera cuando leemos la palabra, por eso es viva y eficaz, porque, híjole, a veces ese espejo que les digo, a veces aquí aparece. Porque de alguna manera nos estamos identificando con el personaje. Y de alguna manera suena feo, pero a veces decimos, híjole, si este está mal, yo estoy peor. Pero ¿cómo resolvió este personaje su situación? Tomándose de la mano de Dios, actuando en fe, humillándose, sometiéndose, reconociendo. Nunca se alejó de Dios y dejó que Dios trabajara en él. Porque esa es otra de las cosas, otra vez les digo, entiéndanme, no que les lleve la contraria, pero me quiero explicar. Sí, es necesaria la obediencia. La vida cristiana tiene una implicación, tenemos que guardar un equilibrio entre fe, entre obediencia. Si venimos aquí y escuchamos, si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque todo también debe de cumplirse. O sea, si no hay arrepentimiento, si no os arrepintiereis, ciertamente pereceréis. O sea, puedo yo alabar, puedo yo orar bien bonito, puedo saber mucha Biblia, pero si no me humillo, si no me arrepiento, si no arreglo mis cosas, estoy nada más ya tomando esto como religión, y lo estoy haciendo como, ¿cómo se dice? Como tradición, como rito. Y eso que nosotros también observamos ritos. Mínimo dos ordenanzas que el Señor dejó. ¿Cuáles son? Bautismo y Santa Cena. Y hacemos un rito. Pero, mientras ese rito, con todos sus simbolismos, con todo lo que hacemos y sus significados, mientras eso tiene espíritu, es válido delante de Dios. Cuando el espíritu es quitado, cuando la esencia y el significado que Dios implementó en esos ritos, en esas ordenanzas, y en los cuales hay propósito, cuando el Espíritu Santo es quitado, usted puede hacer ritos sumamente atractivos, bonitos, donde hay los sentimientos y las emociones, qué bonito y todo. De nada sirve porque son vacíos, huecos. No le escuché, yo no sé si los demás escucharon. Ayúdenme con el micrófono, por favor. Así es, el fariseo y publicano. Gracias. Hermano, si me permite, Abraham salió de Ur. Él no era judío, él era gentil. Y de ahí el Señor formó su nación. Amén. Entonces, ahí en Ur, ¿qué era? ¿Cómo era la gente? Entonces, está reflejando
su conducta, sus costumbres de mentir. Entonces el Señor le prometió un hijo, pero estaba mintiendo, como decía, eso no permitía que viniera esa bendición. Entonces el Señor empezó a mostrarle, a tratar con él y a transformarlo y a que confiara en él. Sí, y el Señor siempre le fue fiel. Él lo protegió aún de la mentira. Así es. Y esto tiene su Gracias, base en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios no va a fallar a ese pacto nunca. Aunque fuesen infieles, yo permanezco fiel. Si yo hice un pacto contigo para cuidarte, yo voy a ser tu escudo, voy a ser tu galardón. Y será ese galardón, esa protección en sobremanera grande. Dios no lo va a dejar. Usted es el que deja a Dios, no Dios a usted. Tenemos que venir a la iglesia con ese deseo de tener un encuentro con Dios, porque si no, entonces es rito vacío. Dice la palabra que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Este lugar es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios ha establecido estar donde dos o más estén congregados en mi nombre, yo ahí estoy. Podemos engañar a los demás y dar a entender que somos lo mejor. A Dios no lo engañamos. Y estamos nada más siguiendo, somos gentes de hábitos y de costumbres, y esto se puede volver nada más costumbre, pero vacía, no es mala. Cristo dijo cuando inició su ministerio y fue a la sinagoga como era su costumbre. Hay costumbres buenas, pero depende de nosotros que esto sea vivo, porque podemos caer en ritualismos, podemos caer en apariencias, engañamos a los demás, hasta llegamos a creer nuestras propias mentiras, pero a Dios. Todo pecado, todo tiene un efecto. Hay principios que son inviolables. Todo lo que el hombre sembrare es la ley de la siembra y la cosecha, y aquí no hay excepciones. Podemos engañar a los demás, podemos dar una apariencia. A Dios no lo engañamos. Si estamos aquí, aprovechemos el tiempo, porque podemos ya estar con una conciencia cauterizada, cumplir con ritos, con ceremonias, dar a una apariencia, pero ¿cómo es tu corazón? Y si estás en pecado, el pecado siempre va a traer consecuencias inmediatas, o a corto, a mediano o a largo plazo. Nadie puede evitar eso, porque Dios es Dios. Así como Dios es amplio en perdonar, paciente para con nosotros. Fíjese, Dios es paciente para con nosotros, queriendo que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando se agota la paciencia de Dios, híjole, horrenda cosa es caer en manos. No busquemos agotar la paciencia de Dios. Medite dentro de su corazón. Abraham estaba siendo probado. Toda su vida fue probado. Toda nuestra vida vamos a ser probados en nuestra fe. En la misma palabra dice que incluso nosotros probemos si estáis en la fe. No juegues con las cosas santas. Pongámonos a cuentas. Nosotros somos más culpables que las demás generaciones, porque nosotros estamos a la víspera de. Tal vez nos toque, tal vez no, pero de que estamos en los últimos tiempos, eso es un hecho. Y vamos a estar siendo probados en nuestra fe. Otra vez fue probado Abraham, porque ¿recuerdan lo que sucedió en Egipto? Es lo mismo. Ese hombre de fe que tuvo el valor, el coraje, el carácter para salir de su tierra y dejar toda seguridad y posesiones y enfrentarse a lo desconocido, ese hombre gigante en la fe
en el aspecto de ser tocado para perder su vida, estuvo dispuesto a mentir y estuvo dispuesto a poner en juego el honor de su esposa. Y que en este caso no era algo simple, porque cuando Dios hizo el pacto con Abraham, estaba incluida Sara, porque a través de ellos vendría, a través de su descendencia, la simiente escogida. Entonces Sara estaba ahí, incluida en ese pacto, y debía ser cuidada como frágil, como vaso más frágil. Pero había una aparente contradicción humanamente hablando, porque resulta ser que Sara era estéril. Sara era una mujer no hermosa, súper hermosa. Dice ahí que a los 90, cuando Abimelech, fíjese, digamos haciendo una proporción, en ese tiempo ya había bajado el número de años a 120, como ahora nosotros vivimos a 80, 70, 80. Si en esa proporción vamos, porque ahí se habla de que Sara tenía 90 años y todavía los hombres morían por ella, pues, ¿me está entendiendo? Era una mujer, hay mujeres muy hermosas, muy cuidadas, que aparentan otra edad. Era el caso de Sara. A los 90, en esa proporción de 120 y 80 de ahora, Sara iba a tener casi los 60 años. Entonces hay mujeres todavía en la actualidad que a esa edad son muy bonitas, son muy atractivas, rompecorazones como Sarita. Satanás había encontrado el punto débil de Abraham. ¿El punto débil era Sarita? ¿O la belleza de Sarita? ¿O eso? Porque, digo, bajo el contexto que vivían, donde prevalecía el que tenía mayor poder y fuerza, hacía y deshacía, entonces siempre Abraham temió, porque por lo atractiva de su esposa siempre tenía miedo de perder la vida, porque esa era una de las costumbres de ese tiempo. Para poseer a la mujer que a mí se me antojara, mataba al esposo y me quedaba con la mujer. Pero el padre de la fe, ahora en ese aspecto, no tuvo fe. Ni siquiera vemos que haya consultado a Dios en eso. Él tomó su decisión, aun cuando la palabra de Dios dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Y dice, no te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, no mientas, no pongas en juego muchas cosas, porque no seas egoísta, tú estás cuidando el pellejo y tu esposa, ¿a qué la estás exponiendo? Aquí Dios nos enseña algo. Primero, Abraham, el padre de la fe, ahora en este contexto, en esta situación, actuó más por vista que por fe y se llevó por los prejuicios. Tal vez humanamente excusable, porque ese era el contexto donde vivía y esa era su experiencia, porque tenía ahí el peligro latente de una mujer hermosa. No estamos en tiempos ajenos. Eso es un hecho, sigue prevaleciendo eso. ¿Por qué cree? Veamos espiritualmente los tiempos que vivimos. Dice la Escritura que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, de esa misma manera. ¿Por qué cree que tanto feminicidio? ¿Por qué? Esto es espiritual. Veamos quién está detrás de eso, porque ya a la víspera está la venida del Señor y ese enemigo va a ser vencido. Entonces tiene que echarle fuego al asador y echarle todo lo que... Buscar que se pierda la mayor parte de la humanidad que no quiere abrir su corazón. Y todo esto que está sucediendo es espiritual. Por eso es que puedo asegurar que estamos en las vísperas. Antes las cosas sucedían más en ambientecitos cerrados y en lo que era en ese tiempo los imperios y en una zona ahí identificada. Hoy ya estamos en la globalización, ya nada de lo que sucede aquí es ajeno a todo. Nosotros, al igual que Abraham, estamos siendo probados para ver si somos dignos, si somos hallados dignos de entrar
Canaán celestial. Estamos en nuestra jornada en el desierto. Y el enemigo nos va a tentar y a tocar. Usted tiene que identificar como obligación en qué aspectos espirituales es más débil, porque en eso va a ser tocado. Eso ya es de cada quien. Y usted tenemos como deber cerrarle esas puertas al enemigo, no darle oportunidad. La escritura es bien clara: no deis lugar. Él vino para matar, robar. Es un hecho. Satanás no va a tener compasión de usted, ¿eh? Satanás es cruel. ¿Sabe qué es lo que, no sé si a usted le pasa, ¿no? Lo que más duele en la actualidad, y eso ha obligado a Dios a actuar: el sufrimiento de los niños. ¿Cómo es posible que cuánta suciedad hay en la mente de alguien para que abuse de un niño? Que no se puede defender, que es inocente. O están obligando a Dios a actuar. Al dador de la vida, las mujeres se están levantando para abortar, para matar. Defienden la vida, defienden la libertad de elegir por su cuerpo, defienden. ¿Quién va a defender al niño? Bueno, están dispuestos a dar su vida por el derecho de los animales y están dispuestos a matar niños. ¿Entiende usted eso? Volviendo, Abraham hizo conjeturas sin consultar a Dios y dijo: son paganos, la costumbre, igual aquí me van a matar por mi esposa. Ahora, todo está dirigido a Abraham. Amén, aleluya. ¿Y Sara? Órale, hermano. La primera ocasión en Egipto, culpable Abraham. La segunda, también Sarita cooperó. Porque ya habían acordado. Aquí, era exponerse. ¿Por qué aceptó Sara? Sara tenía carácter. Ni modo. Sarita también manipuló a Abraham. Una de las características, ni modo, oren por mí, hermanas, porque yo voy a hablar. Pero una de las características de la mujer es la manipulación. Cuando lo hacen para bien del hogar, de la familia y con buenos propósitos, no que se justifique, pero al menos ya tiene un resultado positivo esa manipulación. Pero cuando no, yo soy de la opinión, eso ya fuera de, pero a Abraham le costó trabajo acostarse con Agar. Pero la presión social de Sarita, al cabo, cuando nació, no incluso dijo: despídelos. Digo, había otra causa justificable, ¿no? Pero me refiero, ahí hay un manejo. Ahora nace, era hijo de Abraham, no de ella. ¿Usted cree que Abraham no amaba a su hijo? Y se tuvo que desprender de él por Sarita. Sarita queriéndole ayudar a Dios y Abraham para no tener problemas con Sarita. Y digo, humanamente hablando, si nos ponemos en el lugar de los dos, porque ya habían pasado 25 años y la promesa de Dios no llegaba. De entrada, desde antes ya, cuando un poquito antes del 12, en el 11 creo, dice ahí que Abraham se casó con Sara y de la descendencia también. Bueno, habla de varios casamientos, pues, pero ahí establece que se casó con Sara y Sara desde ahí ya era estéril. No es contradictorio. Bueno, para humanamente hablando, no es contradictorio lo que Dios hace, entiéndanme. Porque Él va a ser una gran nación de una pareja, pero resulta ser que esa pareja es estéril. Estoy tratando de exaltar la aparente contradicción que humanamente nosotros encontramos, pero esto quiero hacerlo para mostrar
que Dios es Dios. Dios dice, Dios hace como dice que hace las cosas que no son, como si fueran. Entonces no empezó a sentirse mal, empezó a sentirse bien. Ya lo sé. Me están entendiendo que cuando hablamos cosas espirituales, cuando las pasamos al plano humano hasta parecen contradictorias, pero Dios es Dios. Dios, aún con el peor ser humano, si ese ser humano cumple la condición de humillarse, obliga a Dios a atenderlo. ¿Por qué lo digo? Porque usted y yo, cuando nos miramos en ese espejote, somos esos. Pero usted venga aquí, humíllese delante de Dios y Dios obra. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si me puedo humillar y orar y buscar en mi rostro, yo vendré a ellos. No solamente perdonaré sus pecados, sino también sanaré. Ahora, todo eso me lleva, soy bien disperso. ¿Qué es la tierra? ¿De qué fue hecho el hombre? Agarre un puño de tierra, examínelo científicamente, va a encontrar calcio, cadmio, todo. Vea un bote de vitaminas, todo eso que tiene ahí es lo que está compuesto de usted y yo y formamos la tierra. Sanaré tu tierra, te sanaré a ti. Pero si te humillas, si confiesas tus pecados, si buscas mi rostro, esa es la función al venir aquí. Dios no se equivoca, no dejar de reuniros como muchos tienen por costumbre, porque cuando te dejas de reunir te endureces. El mundo te va a atraer, te vuelves materialista, no en lo económico, sino en la atracción del mundo material. Y te olvidas de Dios, o lo tienes ahí relegado, o lo cambias por religión, o vienes a un rito sin espíritu, o te vuelves cínico, hipócrita. Ni modo, oren por mí, hermanos. Pero yo, como ustedes, necesito de Dios. Abraham conjeturó y dijo, me van a hacer lo mismo. Vamos, lo que acordamos Sarita. Sarita, ¿por qué no protestó ahí? ¿Estaba consciente que se estaba exponiendo? Sí. Tal vez, así como Dios los había librado, esta ocasión iba a ser así, pero ¿por qué consintió? Tal vez, estoy conjeturando, su belleza, porque era una mujer sumamente bella, atractiva, llamaba la atención, movía cosas. Inmediatamente era remitida su belleza al mero que podía disponer y venir y hacer. O sea, la fama de ella corría. Tal vez le gustaba, porque no nada más las mujeres, también los hombres somos vanidosos, ¿no? Pero me refiero, es más característico en la mujer. Es natural esa vanidad. Les gusta ser admiradas. Es más, dicen que las mujeres no se visten para el hombre. Ustedes mismas contestaron, yo no dije nada. Y lo saben. A veces hasta, que tampoco yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero no entiendo yo cómo las mujeres, las feministas, algunos puntos nosotros estamos de acuerdo en defender lo que ellas defienden, pero en otros no. Porque dicen, yo me puedo vestir como sea y no me tienen que hacer nada. Tienen razón, pero no conocen nuestra naturaleza humana de hombres. Si a veces, sin vestirse atractivos, para un hombre son atractivas. Entonces imagínense cuando, pero dicen que se visten precisamente por esa vanidad, para llamar la atención. Y si es cierto, los ve uno, ya en el camino ven el peso de las miradas y se quieren hacer crecer el vestido, ¿no? Pero había una intención por la cual se vistieron así. Entonces, tal vez en Sara había eso. No estoy conjeturando. Pero aquí lamentablemente ya ella también cooperó en ese acuerdo. Pero no estaban conscientes a qué se exponían. Dios había dicho en el 15, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios cumplió. Porque antes de que sucediera todo esto, dice que Abimelech la tomó para que fuese su mujer. Digo,
tanto ahí en Faraón como con Abimelec y las costumbres del Oriente, había como que un concepto que lamentablemente también Israel tomó con Salomón, sobre todo con Salomón, el concepto de los harén. Tenían su harén, su conjunto de mujeres, objetos que le servían, porque también cumplían otra función, porque de esas mujeres unas se convertían en las preferidas y otras llegaban al punto de darles hijos y ya eran las esposas. En fin, era todo un sistema, Pero llegaban ahí y tenían un periodo de preparación. Vamos a decir así, para entender en nuestros tiempos, les daban cursos de, ¿cómo le llaman ahora? Estilo y figura, cómo vestir, cómo asearse, cómo bañarse, se esfoliaban, se pintaban, se hacían, se arreglaban, cómo conducirse con etiqueta, cómo conducirse ante los... Todo un curso de preparación. Como Esther, ese es el caso claro. Y después de ese proceso, entonces, si tenían suerte, ya pasaban a conocer al emperador, al rey, al faraón, al que sea, y si tenían suerte eran escogidas para pasar un tiempo con él, y les digo, o nada más satisfacerlo sexualmente, o incluso ser escogidas, y ese ya era un gran privilegio de darle hijos, porque ya entonces entraban dentro de la dinastía. Era todo un proceso, y además era un núcleo de social donde acontecían cosas, porque ahí también se estaba jugando el poder del rey. Hay una serie turca que se llamó El Sultán, no sé si alguien la vio. A mí me atrapó porque imaginé lo que pasaba en la corte de Salomón, era algo muy parecido. Si tienen oportunidad, habla de Sulaimán el Magnífico, de alguna manera tratan de emular lo que fue, y precisamente ese sultán fue conocido así, el Magnífico, porque era justo, porque tenía muchas cualidades, pero la serie gira alrededor de su administración en el reinado y lo que sucedía en el harem. Bueno, eso pasaba con Sara, entró a ese proceso, fue escogida, pero si Dios dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en gran manera grande, Dios estaba actuando, Dios estaba escogiendo con el que había hecho un pacto, Dios estaba cumpliendo con su parte. Y antes de que sucediera cualquier cosa, porque además imagínense que Sara hubiese sido tocada por Abimelec, ¿sí es Abimelec? Elimelec. Abimelec, ya, gracias, sí están poniendo atención. Antes de que fuese tocada por él, Dios intervino. Fíjense, dice que en sueños, fue el sueño tan vívido como cuando usted y yo a veces, diario y todas las noches que usted y yo nos dormimos, soñamos. Nada más que no siempre recordamos. ¿Y cuáles son los sueños que más recuerda? Cuando incluso se levanta hasta sudando y estrangulando a la que está sudando. No. Bueno, algo pasa. Son tan reales esos sueños. Son tan reales que no se despega de nuestra mente. Es más, muchos de ellos nos hacen actuar de diferente manera. Muchos nos revelan cosas. Hay gente que está tan metida en la obligación del trabajo, que tiene cosas que resolver, y en el sueño le da Dios la solución. En este caso le habló directamente a Abimelec, es más, tuvieron un diálogo. Fíjese la cualidad también de Abimelec, cuando decía nuestro hermano Tobar, ¿quién fue más honorable? ¿Abraham o Abimelec? En esta ocasión le ganó a Abimelec, porque mire, dice el versículo del 20, el 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y le dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué significa? Honrarlo, reconocerlo. Ese pagano tenía temor de Dios. Lo tenía como Dios, pero Dios ha sembrado en cada hombre una conciencia, y esa conciencia nos establece qué está bien y qué está mal.
Nada de lo que dice el mundo, que lo que ahora fue malo y en otro tiempo fue bueno, y que la relatividad, porque Satanás es astuto y mete la relatividad y con eso aparentemente ya da respuesta. Mentira, Dios es absoluto, aquí no hay variedad. Lo que es malo y lo que Dios dice que es malo va a ser malo siempre. Y este hombre reconoció en Dios: Señor, matarás al... No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Cómplices. Ya Sarita no estaba ajena, ya también tenía culpa aquí. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Porque si la hubiese tocado, hubiese habido consecuencias. De entrada era pecado. Y todo pecado tiene consecuencias. Mencióneme usted de algún pecado que no tenga consecuencias, convénzame, me cambia su religión. Sí estamos aprendiendo. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire, entramos a ser familia de Dios. Dios nos da el honor de ser sus hijos. Usted y yo tenemos que ser formados para hacer honor a ese puesto, a esa posición que Dios nos ha dado. Y si usted, como Jacob, era mentiroso y engañador, Dios le va a enviar a engañador y medio para que lo forme. Usted y yo, porque es bien bonito desde aquí, usted, yo también. Es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Con quién se puso? No con Sansón, con el mismo creador de todo lo que existe, el soberano y todopoderoso Dios, al que usted y yo adoramos y al que nos ha adoptado como sus hijos. ¡Qué honor! ¿Estamos conscientes de ese honor? ¿Estamos dispuestos a darle honra a esa posición? Usted y yo estamos inscritos en la mejor escuela que puede haber y que Dios toma para pulir a aquellos que han entrado a ese gran honor, a esa posición. Entramos a la escuela del quebrantamiento y el sufrimiento. Si el mero lo quebrantó y lo llevó a una cruz. A veces somos bien hipócritas. Entiéndame. Es que mire, y Dios lo comprende. A veces Dios se ha de dar así unas divertidas, y mis hijos. Porque míralos, están cantando, quebrántame, transfórmame. No saben lo que están haciendo. O quién de ustedes, a ver, honestamente, ¿quién de ustedes se levantó y le dijo, Señor, aquí estoy, quebrántame? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Incluso ni siquiera nos saltamos las reglas establecidas por Él en el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice primero en el Padre Nuestro? Santificado sea. Primero la gloria, la honra, ¿para quién? No, bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Ya después, santificado sea tu nombre. Hasta en eso, ¿no? Si Dios no nos tuviera paciencia, dice Jeremías, por la misericordia de Dios, estamos conscientes de que lo que nos nutre cada día es
Son dos palabras que tienen que tener sentido: gracia y misericordia. Y como el pueblo de Israel que se levantaba cada mañana para levantar su alimento, el Señor también hace caer cada día, cada mañana, sus misericordias, porque dice que nuevas son cada mañana. ¿Para qué? Para que vayas y recojas lo que vas a utilizar en el día. Pero, ¿cuántos desagradecidos habemos que lo primero que hacemos es bendíceme? Hay una pregunta. Una pregunta de lo que acabas de mencionar. Hace un momento dijiste, somos hijos, somos adoptados. No yo lo entiendo, pero para que lo entienda la iglesia, a lo mejor alguien se preguntará, a ver, ¿somos hijos o somos adoptados? Porque cuando uno adopta, no es tu hijo biológico. No, pero legalmente sentido, un hijo adoptado adquiere todos los derechos y todas las obligaciones de un hijo. Sí, lo entendemos, pero hay que entender la posición espiritual de Dios hacia nosotros como sus hijos cuando lo aceptamos. Él nos ha llamado sus hijos. Dice que somos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. A tal grado somos hijos de Dios que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y como Salvador, su palabra dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos convertimos no solo en hijos, sino en templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Porque no somos nacidos de sangre ni de carne de Abraham, del pueblo judío. No somos descendencia natural, humanamente hablando, pero espiritualmente fuimos añadidos. La Biblia habla de que el pueblo de Dios representa al olivo natural, de calidad, y nosotros somos olivo silvestre. Las versiones antiguas dicen acebuche. Una planta silvestre, un fruto silvestre es agrio, corriente. Pero cuando se injerta en el olivo natural, toda esa cosa corriente, cosa agria, se vuelve pura, se vuelve dulce. Espiritualmente somos el Israel espiritual de Dios. Y Dios está trabajando en nosotros, regenerándonos para hacernos honorables para esa posición de honor que nos está dando. Incluso en la palabra no nos llama nada más santos, sino reyes y sacerdotes. Nación santa. Que Cristo es la cabeza. Cristo es el Hijo de Dios. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo del Hijo de Dios. Entonces ahí lo aclara, ¿qué somos? En el Nuevo Testamento Dios habla de un misterio. Un misterio es algo que no se podía conocer, pero es a través de la gracia y a través de la obra de Cristo que ese misterio se devela, porque desde antes de la fundación del mundo ya estábamos escogidos. Estamos representados como pueblo gentil. El misterio es que ahora Dios va a dejar a su pueblo y va a trabajar en la plenitud de los gentiles. Y de ambos, dice, hizo un solo pueblo. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, los pocos judíos que han conocido. Y podíamos seguirle, vamos a regresar. Entonces Abimelec, ahora sí ya me los envolví, soy disperso, ya me los envolví en mi dispersión. Entonces Abimelec se levantó de mañana, fíjese lo que hizo, y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. No hay cosa escondida que no deba ser descubierta, porque todas las cosas están abiertas y desnudos ante aquel que tenemos que dar cuentas.
Tal vez usted lo haga en lo escurito, en lo escondido, pero Dios lo va a exhibir y lo va a avergonzar. Porque aquí Abimelec lo hizo público. Porque fue tan impresionante, estaba en juego su vida. Porque si tú no obedeces, voy a matarte a ti y a todos los tuyos. ¿Cómo se levantaría Abimelec? Y llamó a todos y lo hizo público. Y estas palabras, y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Ya se estaba predicando de Dios indirectamente o como sea, pero ya también estaban conscientes los hombres de qué tipo de Dios tenía Abraham. Y después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Híjole, y la enseñanza es esa. ¿Cuántas ocasiones nosotros también no actuamos en honor a lo que somos y hacemos cosas que Dios no aprueba? Y que lamentablemente a veces los incrédulos paganos nos señalan. ¿No dices tú que eres, mira, qué estás haciendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué palabras estás usando? ¿Qué estás? El pagano que no teme a Dios nos está reconviniendo para vergüenza nuestra, con toda razón, porque resultó Abimelec más honorable que el mismo Abraham. Abraham lo juzgó y que Abimelec, no me dijiste que era tu hermano. O sea, Abimelec, ese pagano, era honorable, creía en la palabra, tenía temor de Dios y se condujo en base a eso. No era su Dios, pero tenía temor de Dios. Era más honorable que Abraham. Y Abraham fue reconvenido por un pagano, el padre de la fe, porque dio pie. La tentación va a estar siempre a la puerta. Debemos trabajar en todo eso. Miren, mientras viene el Señor de aquí a que venga, o si nos llama a su presencia, tenemos que estar preparados. Estar aquí implica que nuestra conciencia está sensible y que Dios va a trabajar en nosotros. Dios conoce nuestras debilidades, pero Dios no interviene mientras no lo obligamos a intervenir, o mientras nosotros no clamamos a Él para que intervenga. Él nos respeta, porque si no, entonces no sería libre albedrío. Él dejó a Abraham, con el que hizo pacto, pero él, o sea, yo te voy a dejar. Nada más que hay cierto límite en donde ya está en juego los propósitos de ese pacto, entonces tengo que intervenir. Y fíjese, a pesar de que el pecador fue Abraham, el mentiroso fue Abraham, el egoísta, junto con Sarita, fíjese lo que hace Dios. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ya se está excusando el Abrancito. Lo que está diciendo es verdad, pero está tomándolo como excusa. El pecado fue pecado. Si le queremos dar esquinazo es otra cosa. No podemos pasar sobre los principios de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará de Dios misericordia. Principio de Dios, principio inviolable de Dios, principio que no se puede sustituir ni cambiar. Es palabra de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará de Dios misericordia. ¿Cierto? Si Abraham decía que era hija de su padre y no de su madre, Dios también había dicho que no se deberían de meter con la hija de su padre. Eso es más adelante, ya cuando lo establece en la ley. Todavía en ese periodo, digamos que está más cercano del pecado original,
había menos efectos del pecado, pero llegó un tiempo en que ya Dios estableció con la ley esas restricciones, ya que no se debían de casar o con primo o con familiar, pero ya después del tercer grado, porque digo, también está implicado ahí cómo sucede cuando se casan vienen consecuencias genéticas, vienen malformaciones, vienen un sinnúmero de consecuencias. Por eso es que estamos, entre comillas, más cercanos al pecado original, menos degradación, porque entre más tiempo pasaba, más degradación vamos a encontrar. Entonces llega el momento en que Dios más adelante en la ley ya establece esas restricciones. Pero aquí todavía se podía hacer. Aquí Abraham confesó su pecado. El de mentir y todo eso. De haberse metido con su media hermana. No. Otra vez. Aquí todavía no es pecado. O sea, aquí todavía no había esa restricción. Ya más adelante le decía, ya es cuando ya Dios establece eso. Y ya incluso sigue habiendo eso. Pero Dios dice, bueno, yo pongo mi ley. El hombre es libre de decidir respetar la ley para su beneficio o quebrantar esa ley y va a recoger lo que siembra. Porque la gente que está en esa situación está consciente de que pueden venir deformaciones genéticas, deformaciones físicas. Hay todo yo uso nada más así los términos burdos, ¿no? Hay términos científicos que utilizan y para explicarnos todo eso, ¿no? Pero así es, o sea, aquí todavía no había esa restricción, más adelante ya la va a haber, por lo que ya dije. Bueno, me regreso, dice, bueno, nada más leo las consecuencias del actuar de Dios aún en ese hombre mentiroso, pero con el que Dios había hecho un pacto. Fíjese, hay Proverbios 3, no me acuerdo, pero dice, confía en Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Fue lo que no hizo en esta ocasión Abraham. Abraham no hizo eso, sin embargo sí Dios hizo. Confía en Él de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Él intervendrá tratando de subsanar tus equivocaciones y te va a volver a poner en el camino si te arrepientes y si reconoces, porque eso era lo que tenía que hacer Abraham. Aquí todavía está excusándose. Ay, que era mi hermana, que está diciendo verdad. Pero está utilizando esa verdad para excusarse, no para reconocer. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea, está hablando del acuerdo que hizo con Sarita. Entonces Abimelech, fíjese el actuar de Abimelech. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo, he aquí, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Ironía, para que le duela y para que entienda y para que reconvenga. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. ¿Cuánto le dio? 30. Si no es Judas. 1000 monedas de plata. ¿Qué simbolismo tiene la plata? Redención.
y así fue vindicada. Fíjense, voy a acabar de leer. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y ya tuvieron hijos. Ya Dios estaba estableciendo disciplina. Pero Abraham oró y Dios sanó, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, la mujer de Abraham. 1,000 monedas de plata. Una fortuna. Abimelec, fíjense, actuó en consecuencia de su honorabilidad. Porque, primero, lo dio a conocer. Todos estaban conscientes, porque todos habían estado despiertos cuando vieron a Sara. Hasta se la refirieron a Abimelec. Bueno, así fue con Faraón. Aquí dice que Abimelec fue el que llegó y vio y la tomó. Pero me refiero que eso se dio a conocer y todos estaban conscientes. Pero lo más duro, y tenían que estar conscientes porque dice que Dios mandó esterilidad y no podían tener hijos y estaban plenamente conscientes que fue por ese pecado o por ese, más bien, el pecado fue de Abraham y de Abimelec casi era pecado. Porque gracias a Dios no le permitió tocarla, porque si no, si ya hubo consecuencias de este tipo, ¿qué hubiera sido si tocaba a la que había sido escogida para que a través de ella naciera el Salvador? El plan se iba a frustrar. Y todo ese proyecto de Dios iba a ser deshecho. Dios no lo permitió. Entonces en Abimelec no llegó a ser pecado, aunque ya hubo consecuencias, pero de acuerdo a la honorabilidad en este caso de Abimelec, lo hizo notorio, reconvino a Abraham y además, para que no hubiese duda, ni chisme, ni malos entendidos, ni llevar de aquí para allá, 1,000 monedas de plata que te vindican, que establecen que nadie menos yo te toqué, que eres pura, que eres limpia, que se respetó tu honorabilidad como mujer, eres vindicada, eres justificada, eres redimida. Y todo se hizo limpiamente y todos son testigos de esto. Y Dios no me va a hacer nada. ¿Quién fue más honorable? Es lo que les digo. ¿Cómo es Dios que aún, porque somos sus hijos y ha hecho con nosotros un pacto? Dios es fiel a ese pacto, aunque nosotros fuésemos infieles. Te voy a mostrar que yo sigo en mi posición, en mi papel y en mi pacto, y te voy a restablecer y voy a reconocer lo que tú eres. Eres un profeta, eres un intermediario entre mí y la gente. Por tu oración yo voy a actuar y voy a sanar para darte también a ti honor. ¿Qué Dios tenemos? Aquí es algo muy importante. Dice la hermana, ¿sí oyeron hasta atrás? Y no me dicen, nada más me están dando el avión entonces. Dice la hermana que entonces aquí parece que el mentiroso que buscó salvar el pellejo a consecuencia de lo que sea, fue premiado por esa acción. Porque así fue. Le dieron ovejas, le dieron posesiones, le dieron monedas de plata y todavía le dijeron, tienes libertad de escoger un lugar y ahí hacer tu vida. Fue premiado. Entonces hay que mentir, hay que poner en juego el honor de la esposa, hay que excusarse, para ser premiado por Dios. Bueno, pero sí, pero estamos hablando de otra cosa. Ya hablamos de la vindicación y sí, todo. Ya fue vindicada, fue justificada a ojos de todos. Aquí no hubo nada, ella permanece pura, nadie la tocó. Eso ya está. No, aquí estamos tratando el asunto de que alguien que mintió, alguien que actuó de manera no honorable, parece que es premiado. Sí es así, pero no es así. A ver, entendamos. Esto es para que comprendamos en qué Dios hemos puesto nuestra fe y que ese Dios está dispuesto a todo por nosotros, porque somos muy caros para Él.
¿Cuál fue el precio que pagó por nosotros? ¿Usted cree que va a perder lo que tanto le costó? Lo que pasa, entendamos cómo actúa Dios. Dios no está premiando lo malo. Dios está enseñándonos que a pesar de que somos malos, Él permanece fiel y nos sigue amando y va a hacer todo lo que sea para que tú vuelvas al camino, reconozcas en qué Dios has puesto tu fe, lo alabes, sinceramente te duela en tu corazón, te arrepientas, reconozcas y ahora te propongas seguirle y serle fiel. Para eso, no está poniendo aprobación a lo que hiciste, está poniendo aprobación a lo que Él es, no a lo que tú eres, sino a lo que Él es. Y que entiendas que has puesto tu fe en un Dios que va a estar dispuesto a lo que sea, esperando Él que tú reacciones de esa manera y lo busques cada vez más, que busques su rostro, que te arrepientas para que Él sane tu tierra, para que Él te sane a ti, para que eso motive a que tú lo busques. Y entonces cuando eso sucede, Él va a poder obrar en ti, porque si tú no quieres, Dios te respeta. Sí, hermano, porque entramos dentro de ese proceso. El que dice que el propósito de Dios es que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? En ese proceso, lo que está haciendo Dios con Abraham y lo está haciendo con cada uno de nosotros es sembrando el carácter de Cristo en nosotros, y eso implica morir, eso implica sufrimiento, eso implica quebrantamiento, eso implica muchas cosas, siempre y cuando nosotros queramos. Porque el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque el que comenzó en vosotros la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, siempre y cuando le demos lugar a que lo haga. Mire, seamos honestos. ¿Cómo son nuestras oraciones cuando todo va bien? Amén, gloria a Dios, te agradezco, Señor. Ay, hasta vemos que no nos vean. Pero cuando usted tiene necesidad, a mí no me importa lo que puedan pensar. Yo vengo aquí a gritarle a Dios, a humillarme, a no ser hipócrita, decir, ¿a ti qué te puedo decir? Si tú dices en tu palabra que antes de que yo abra mi boca, tú ya sabes de qué tengo necesidad. Y sabes cuánto me falta. ¿En qué aspectos todavía fallo? Pero quiero ser, si se puede utilizar la palabra, necio, para buscarte, para rogarte. Sé que no lo merezco, pero en la medida que tú me veas exponiendo mi corazón y buscándote, esa es la única forma, porque tú me conoces y de aquí a que tú vengas o me lleves, yo quiero ser necio en tus cosas. A pesar de que como tu siervo que lo llamaste el padre de la fe también falló, yo también tengo pies de barro y tengo muchas fallas. Si él tenía una, yo tengo 1000. Pero quiero perseverar. No me importa lo que venga, van a venir pruebas, el enemigo va a echar mano de no sé qué cosas, voy a ser tentado, muchas veces voy a fallar, pero me voy a levantar en tu nombre y voy a buscar tu rostro y voy a buscar y no voy a dejar de insistir. Tú no estás pidiendo perfección, bueno sí, pero sabes que no la podemos obtener porque tú dices, el único perfecto ha sido tu hijo. Pero lo que tú me pides no es perfección, sino que solo te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, Abraham temió. Porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Y el estar aquí, el alabarte, que lo haga con todo mi corazón. Por eso es que debemos de orar incluso por los que están a cargo de la alabanza, para que esa función se cumpla. Debemos orar para que aquí no haya impedimento para que el Espíritu de Dios se mueva y haga su obra. Mire, no somos una iglesia que busque señales y prodigios y que salten y que dancen y que hagan. No lo somos ni lo vamos a hacer porque no necesitamos de eso. Pero sí tenemos que ser una iglesia que se humille y que busque a Dios, porque Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. Esas señales, ese poder con el que el Padre resucitó a su Hijo, está aquí en medio de la iglesia. Pero es función nuestra crear ese ambiente para que Dios se mueva y que el que entre aquí sienta la presencia de Dios y que el Espíritu Santo toque los corazones y que nosotros mismos busquemos ser más fieles, busquemos interceder, busquemos, porque también como hijos de Dios, como miembros del cuerpo, tenemos la obligación de orar por la iglesia para que muchos sean salvos aquí y se cumpla el propósito por el que Dios abrió este lugar, y no hagamos a un lado y dejemos lo que es responsabilidad nuestra a otros. Usted tiene que interceder, porque además ya toda su familia es salva. Tenemos mucho trabajo. Tenemos que hacer realidad eso, no por nosotros, por Dios. Usted no anhela que los necesitados vengan y aquí reciban respuesta, porque si eso no está sucediendo no es culpa de Dios. ¿Sabe de quién es culpa? Ya no le cuento del espejote.